¿Qué tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, aquí agradecido de que estén ahí, que podamos compartir, que podamos hablar de las cosas que verdaderamente importan a nuestra comunidad, a nuestra gente, a cada uno de los entes que conforman este gran arcoíris cultural y étnico que es la ciudad de Nueva York. Qué bueno que estén ahí, qué bueno que MNN permite esta plataforma a través de la cual podemos expresarnos e interactuar los unos con los otros, con respeto, con tolerancia, pero sobre todo ejercitando libremente nuestro derecho a expresarnos. Como siempre, recordarle a ustedes que estamos por todas y cada una de las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York. Si nos busca en Spectrum, canal 34, Verizon Fios, canal 33, RCN, canal 82, y en el internet mnn.org, haciendo clic en el canal número 1, hoy jueves a las 8 de la noche, desde cualquier parte del mundo puede encontrarnos a través del internet. Sin embargo, nuevamente estamos los domingos a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales. En Spectrum, canal 67, RCN, canal 85, Verizon Fios, canal 36, y en el internet mnn.org, pero haciendo clic en el canal 4. Los jueves en el 1 y los domingos en el 4. Así que no hay razón para perderse a Punto de Vista, jueves o domingo. Y sin embargo, si todo eso fuera poco, si nos busca en YouTube, ahí van a encontrar nuestros programas. Solamente tiene que buscar Punto de Vista con Carlos Cabrera y ahí encontrará y disfrutará cada uno de los programas que producimos aquí en MNN. Hoy quiero invitarle a todos ustedes, ¿verdad?, a un acontecimiento, un evento que tendrá efecto aquí en los estudios de MNN del Barrio. El Barrio no solamente es un canal de televisión aquí, el Firehouse de MNN también es un centro cultural a través de lo cual se exponen la cultura de la gente que tiene que ver en esta comunidad. Sin importar de dónde venga y de dónde es y para dónde va, sencillamente es parte de la comunidad. Este centro MNN permite, y producto de eso, el día 13, febrero 13 a las 6 de la tarde, se va a exhibir esta importantísima película que ustedes tienen en sus pantallas. Es el miércoles, febrero 13 a las 6 de la tarde, aquí en MNN, que está en el 175 East de la 104, 175 East de la 104 Street, entre Lexington y Tercera Avenida. Esta película es tan interesante porque tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la gente que estuvo aquí en Nueva York en los años 80, aquellos famosos incendios del Bronx que mermaron la población del Bronx de 500,000 de habitantes a 150,000 habitantes, producto de los incendios de una gran cantidad, vamos a decir del 80% de las viviendas de la comunidad del Bronx fueron incendiadas. De eso mucha gente ha especulado, mucha gente ha dicho, pero bueno, que nosotros aprendamos a preguntar por qué y por qué pasan las cosas. Y de eso vamos a hablar en esa película. Usted completamente gratis aquí en MNN. Van a estar los directivos y las directoras de esta película. Y creo que no solamente es un documental, es historia visual. Así que están todos invitados
a participar de este evento, de esta película, Década de Incendios, que está basada en eso que acabamos de hablar. Sin embargo, yo voy a poner un trailer, ¿verdad? Un avance de esta película, y después de la película vamos a estar nada más y nada menos que conversando aquí en Punto de Vista con una de las productoras y directora de Década de Incendios. Así que veamos el tráiler y luego pasamos a la entrevista con Vivian Vázquez. We grew up in rubble. We grew up with burnt out decay all over us. The South Bronx was burning down around us, and nobody seemed to know why. This is a story of what happened to my neighborhood. Everything south of the Cross Bronx Expressway, they just let it burn, and nobody gave a damn. Fear was everywhere, and everybody was just trying to stay quiet about what was happening. You see streets where it was teeming with people to become a ghost town. We had come here from the South and from Puerto Rico, searching for the American dream. Our families lived side by side in the most integrated neighborhoods in the country. But after the fires, it would all be gone. How could city government allow this to happen? Who was in charge? Why? The South Bronx used to be a respectable Jewish neighborhood. It hasn't been bombed, it's been devastated by neglect, and the people who live here, mostly immigrants from the Deep South or Puerto Rico. But we didn't burn the Bronx. We were the ones who stayed. We didn't want to leave. We didn't want to go, but we didn't know how. Sometimes you need somebody to just start it. I said, no, wait a minute. I have to make my move right now. I made a commitment then, in December 1974, that I was going to put this building back together. The reason we're trying to do all these things is to show an example to the rest of the people in the neighborhood that if you just try, you could make a lot better neighborhood. This was just a taste of things to come. But we need more money, Carter, because I think the federal government can come in and wave a wand and do this. Push! Why don't you push? This story is not just about the Bronx. There are places like this in every major city in America. Places that everyone has given up on, except for us. We came from this so-called terrible place, the South Bronx. But we would never leave it behind. Definitivamente, señores, esta película, Década de Incendios, imágenes impactantes, imágenes que debemos verla para, ¿verdad?, no olvidar la historia. Eso es historia que vivimos en los 80.
Y dice que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y para no repetirla vamos a documentarnos con las cosas. Y yo creo que esta es una magnífica oportunidad de ver esta película, que aunque el tráiler está ahora mismo en inglés solamente, cuando vayan a presentar la película va a ser subtitulada en español. Así que le damos la bienvenida a la productora y directora de este interesante documental. Bienvenida, Vivian Vázquez. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí en Punto de Vista. Mi placer. Sí. Dime una cosa, Vivian, ¿cómo nace la idea de crear esta película, este documental acerca de estos incendios del Bronx? Pues yo soy nacida y criada en el Bronx y por la mayoría de mi vida he trabajado en el Bronx como administradora de una organización comunitaria y estuvimos en esos tiempos, ya hace más de 10 años atrás, hablando de la historia del Bronx y queríamos compartir esta historia con los jóvenes del Bronx. Y pues empezamos hablando sobre el tema. Y una de las compañeras mías, ella no fue criada en el Bronx. Y ella me preguntaba, ¿eso fue lo que te pasó? ¿Ustedes tenían que dormir a veces con los zapatos puestos? ¿O los fuegos? ¿Cómo fue? ¿Fuegos en tu edificio? ¿Fuegos todos los días? ¿No tenían servicios de médico? Ella, bien curiosa, empezó a hacerme muchas preguntas y decidimos a escribir un libro, pero un día ella me llamó por el teléfono y me dijo, tenemos que hacer un documental, una película. Y así empezamos poquito a poquito. Y entonces, después de eso, ¿qué otro paso dieron para concretar ya la idea de escribir y de hacer una realidad hoy por hoy, lo que ya es la película? Pues empezamos yo me crié por Leggett & Fox con, como se llama, la gente de 52 Park. Y cada miércoles durante los veranos, los de 52 Park, hasta los que crecieron allá 30, 40 años, se juntan en los veranos para oír música. Y empecé a invitar a algunos de mis compañeros de 52 Park a hablar. Cuando dices 52 Park es como un parque. Es un parque sí, que queda 52. a cruzar la escuela 52 en Kelly Street, between Beacon Avenue, St. John's. Okay. Y de ahí empecé a invitar y ofrecer cena a mis amistades y nos ponemos con cámara a hablar del vecindario, hablar de nuestra juventud, cómo nos crecimos, las escuelas. Nosotros pasamos mucho tiempo afuera en los fire escapes, empezamos una liga de softball, jugamos mucho afuera, bailamos mucho, siempre había un Sweet 16, una quinceañera, solamente colectando nuestra historia. Pero algo que fue bien común en las historias de todos nosotros fue el dolor del abandonamiento de los edificios, de los servicios como gubernamental y los fuegos y la gente que perdimos, la tragedia que vivimos. ¿Tu relación con el Bronx es desde siempre? ¿Naciste en el Bronx? Yo nací en el Bronx, sí. Nací lo que alguna gente conocen como el Old Lincoln Hospital. Ok. Sí. ¿Tus padres vinieron de Puerto Rico? Sí, mi mamá vino de Puerto Rico en la 54 y mi papá vino en el 57. O sea, que tú eres una puertorriqueña, ¿verdad? Pero neta del Bronx. Sí. Quizá por eso te traes ese atarse a tu comunidad, donde tú naciste, donde te desarrollaste, donde has trabajado. Sí, y luchamos. Y yo creo que cuando una comunidad lucha
fuertemente, todavía hay ese sentimiento de bondad, bueno, malo. Las experiencias que nosotros tuvimos eran de las cosas que pasaron que eran maravillosos, y vivimos tragedia. Muchos fuegos, muchos abandonamientos, teníamos experiencias que chiquillos hoy en día no deben de tener, right? Pero en esa historia tenemos un sentido que the strong survive, right? Somos fuertes, somos del Bronx. Y la circunstancia hacia uno, ¿verdad? Decía Ortega y Gasset, ¿verdad? Un escritor español, decía, somos hijos de las circunstancias y no de la vida. Y las circunstancias nos van moldeando, nos van haciendo. Y déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo les tomó este proyecto? Nos tomó 10 años, nos tomó una década para producir décadas de incendios. Porque al principio fue una obra de pasión, right? O como le mencioné, hablando con personas de la comunidad, tratando de comunicarme con personas que de allá, los ancianos, todos los vecinos, y después empezamos a hacer investigaciones y hablar con profesores y scholars que escribieron sobre el Bronx, y después empecemos a hacer investigaciones de cómo la televisión, the media, nos representó. Fuimos poquito a poquito. Al principio éramos 3 personas, 3 mujeres. Todas teníamos trabajo full time y laboramos durante los fines de semana, y hablamos y empezamos poquito a poquito a desarrollar el plan de cómo íbamos a compartir la historia. Al principio la historia era muy política, no tenía mucho de la historia de mi familia o de mí, pero después de un tiempo nuestros amigos críticos nos dijeron, su historia necesita un toque personal. Necesitamos una historia personal, aunque yo entrevisté muchas personas, pero dijeron, no necesitamos tu historia, Vivian. Después de como 5 o 6 años fue cuando yo decidí echarme al frente de la historia de la década de incendios. Qué interesante, ¿verdad? Y vemos cómo cuando... Eso igual que los movimientos, cuando la gente pone la pasión, no importa cuánto tiempo toma, dice, del querer a la fuerza todo cede, porque el que quiere poder puede hacer lo que quiere hacer. Y es verdaderamente algo muy interesante, porque eso trae y va llevando el mensaje a las generaciones que quizás ni habían nacido todavía cuando eso ocurrió, pero van a saber qué pasó en el Bronx y de dónde viene el Bronx. ¿Y qué ocurrió en el Bronx? Yo creo que hay un gran aporte, no solamente a la comunidad del Bronx, a nosotros mismos como comunidad. Sí. Yo te iba a preguntar también, ¿qué impacto piensas tú tuvieron esos incendios en la gente de esa comunidad? Esa gente que se mermó, que bajó de 500,000 a 150,000. ¿Qué otro impacto tuvo en la comunidad del Bronx los incendios de ese sector? Bueno, yo acabo de decirle que de esa comunidad salíamos fuertes, right? Salimos fuertes con una bondad, pero a la misma vez, como usted mencionó, las consecuencias, right? Eso destrozó nuestra comunidad. Había una policía de abandonamiento, no teníamos servicios suficientes. Cuando se le quema el hogar, uno se siente vacío, uno pierde todo. Imagínase que si un edificio entero, 40
40 apartamentos, 30 apartamentos, a veces 2 edificios en una vez, 80 apartamentos, esos 80 familias que pierden todo en un momento. Eso no solamente es desplazamiento, pero es una tragedia personal, social, económicamente, que sucedió y fue como un epidémico. Una epidemia. Una epidemia bien fuerte y fea. La gente, por mi parte, trató mucho de aguantar y sobrevivir, pero eso nos impactó de una manera muy seriamente. Y cuando hablaban ustedes en el parque, entre los vecinos, ¿qué pensaba la gente de las razones de esos incendios? ¿Por qué se producían los incendios? ¿Qué creía la gente que podía ser? So, los rumores siempre empezaban que fueron los caseros, los dueños de los edificios que pagaron a los jóvenes para ganar dinero del seguro. Durante ese tiempo, cuando había un fuego, se le pagaba seguro y el dueño del edificio no tenía que renovar el edificio. So, en muchos de los casos, los dueños recibieron la financiera de seguro y se fueron, se mudaron ya y dejaron las familias sin nada. A la misma vez, fue complicado porque por nuestra circunstancia, a veces nosotros nos faltábamos la culpa a nosotros propios. Que no son los jóvenes, que eran nosotros, que nosotros no sabíamos cuidar, pero no, eso fueron los landlords, que los dueños también quemaron los edificios. So, es una historia muy complicada. Lo que yo encontré en mis investigaciones fue que el sur del Bronx sufrió mucho abandonamiento de recursos, que no había nada más que hacer para ganar cualquier recurso económico, pero empezar a quemar, porque los landlords en ese tiempo no sabían lo que podían hacer. Sí. Eso fue la única manera que ellos fueron a encontrar, aunque la gente pagaron su renta, pero no habían servicios. ¿Cuándo se estrenó esta película? En noviembre. ¿En noviembre? Sí, de este año pasado. Sí. Háblame del evento que va a producirse aquí, el febrero 13, aquí en MNN, en estos mismos estudios donde estamos ahora mismo. Estamos muy dichos en tener la oportunidad de enseñar las películas a la comunidad, traer la película a la comunidad. La vamos a tener aquí en el día 13, miércoles de febrero. De la tarde, ahí tenemos es para compartir la historia con personas que quieren saber la verdad, que les interesa la historia, y también para organizaciones y comunidades que están están luchando por justicias sociales, especialmente en términos de vivienda. Ahora estamos viviendo en una época donde nuestra gente están desplazados más y más. En el Bronx tienen la mayoría de los desplazamientos están sucediendo en el Bronx, y casi está afectando la gente pobre en una manera muy, muy dificultosa. Y no es solamente los pobres, usted puede hablar con cualquier persona y la gente hoy en día no pueden pagar
por su renta, no pueden. El Definitivamente, costo sí. de vivienda está ahora astronómico y eso tiene que parar. So, estamos enseñando esta película para ver si hay oportunidad de aprender lecciones de cómo podemos evitar lo que pasó durante los 70s y los 80s. Definitivamente, yo le auguro éxito y creo agradecerle a usted en nombre de la comunidad. Creo que es un magnífico película, documental, que nos enseña, y nos enseña eso, lo que usted habla, ¿verdad? A abrir los ojos y a preguntar por qué, para no repetir. Quizás no nos incendian ahora, pero nos desplazan. Con muchísimos artimañas. That's right. Así que tenemos que unirnos como comunidad porque así podemos hacer cambios, así podemos protegernos nosotros mismos como comunidad. Muchas gracias, Vivian, por estar con nosotros. Un placer. Y vamos a apoyar este evento del próximo 13 aquí en MNN. Gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias a usted. A ustedes, amigos televidentes, vamos ahora a nuestro segmento de salud y bienestar con la participación de nuestra coach Dulce. Veamos. Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí su amiga y su coach Dulce. Como coach de salud, ayuda a mujeres a vivir un estilo de vida saludable. En el día de hoy, mi gente, les quiero hablar sobre los alimentos que te pueden ayudar con la longevidad, o sea, a vivir un chin más y en salud. Esto fue un artículo en que estaba yo leyendo los otros días, en la cual se enfocaba en 5 zonas del mundo en la cual las personas viven más. Ellos querían saber qué alimentos estas personas estaban consumiendo de manera que estaba causando ese efecto en ellos. Así que yo te tengo esta lista aquí. Pero primero te voy a decir cuáles son esas 5 regiones en las cuales las personas viven más. Aquí las tengo anotaditas para que no se me olvidara. Esto se le llama lo que es la Blue Zone, zona azul. Una queda en Japón, en la ciudad de Okinawa. La otra en Sardina, Italia. Icaria, Grecia, Nicoya en Costa Rica y Loma Linda en California. Estas son las 5 regiones en las cuales se ha encontrado que las personas viven más. Y estos son los alimentos que ellos consumen a diario. Uno de esos es los berries, que son las frutas, los arándanos, estos frutos silvestres. Esos son muy altos en antioxidantes y fibras y te ayudan mucho con lo que es las funciones del cerebro. Así que yo te recomiendo que tú lo uses en tus ensaladas y en tus smoothies. Saben deliciosos. También están lo que son las nueces y las semillas. Estas te ayudan muchísimo para protegerte contra la diabetes. O sea, eso está buenísimo. Solamente te comes un puñito de almendra o de maní. Y eso también tienes que darte cuenta que todo es la cantidad, mi gente. No es que se van a comprar una funda de almendra y se van a sentar y se van a comer la funda de almendra, señores. Porque ahí es que está el problema, porque todo lo que tú haces en exceso es malo. Así que yo te recomiendo que un puñito de almendra sin sal, que sea como dice raw, R-A-W, es la mejor, que esa no va a tener sal, ni va a estar echándole esos tipos para que sepa un poquito más, mejor. Cómetela como cruda y esa te sale mejor. Así que el próximo alimento es los pescados. Los pescados son altos en omega 3, principalmente el salmón y la sardina. Siempre asegúrate que compres esto que sean lo que dicen wild caught, o sea, que no fueron crecidos en invernaderos, en fincas, en cosas así, encerrados, que lo hagan conseguido del mar, porque eso tienen menos pesticidas y todas esas cosas que le ponen para crecerlos. Así que yo te recomiendo que siempre busques que digan wild caught. Pregúntale a las personas cuando tú vayas que esté en el supermercado donde tú compras tus pescados, cómo es que es el wild caught. Y ellos te pueden explicar un poquito más sobre eso. Pero es buenísimo consumir estos pescados de 2 a 3 veces a la semana porque son muy buenos en cuanto a la omega 3.
El próximo es las habichuelas, ya sean las rojas, las negras, las blancas, son muy buenas para bajar el colesterol. Así que si tú sufres de colesterol, te recomiendo que empieces a comer habichuela, ya sea que la hagas guisada, la pongas en sopa, cuidado siempre con el sodio, que no uses las que vienen enlatadas porque tienen mucha sal para que se mantengan en esa lata por mucho tiempo. Así que también eso tengo siempre que explicarle que el alimento es bueno, pero como lo consigues es mucho mejor si te llevas de lo que son que vienen ya a su natural, que no lo han puesto en una lata porque hay que echarle preservativos para que se mantenga en esa lata y cosas así. Así que yo quiero que siempre tengas esto en la mente cuando tú vayas al supermercado a comprar tus alimentos. La próxima es los vegetales crucíferos y los vegetales verdes. Los crucíferos son el coliflor, también están lo que es el brócoli, esos son los crucíferos. Hay también una variedad muy grande, también está lo que es el repollo, el morado es buenísimo, se los recomiendo que los piquen y los liguen con diferentes otras hojas verdes. Las hojas verdes está lo que es el col rizado, la espinaca, muy bueno todo eso. Y estos son también altos en fibras y antioxidantes. Imagínense que tú hagas una ensaladita verde y le pongas un poquito de frutas picaditas, como la fresa picadita, le pones también un poquito de nueces, delicioso. Ya te di un tip para una cena ahí. Y le pones un pedacito de pescado. También por último les quiero mencionar lo que es el café y el té. Sí, también está el café y el té. Ellos descubrieron que estas personas consumen café y té a diario varias veces al día. Pero también tienes que darte cuenta que ellos lo consumen más negro, sin azúcar. O sea, que tienes que cuidar esas cremitas, esos postrecitos de café que venden en esas sucursales que todos sabemos. Tienen que tener cuidado con eso porque eso tiene más azúcar que el verdadero café. Algunos yo creo que ni café tienen más azúcar y ligas y cosas para que sepa riquísimo y tú te lo comas como un postre. Así que cuidado con eso porque ese no cuenta. Así que mi gente, yo espero que esto te haya servido y que lo pongas en práctica. Eso es lo que yo quiero, que tú lo pongas en práctica para que tú también vivas un estilo de vida saludable, fit to power. Y si tú quieres comunicarte conmigo, solamente tienes que escribirme acá en mis redes sociales y seguirme en YouTube, porque subo este y otros videos como este para que siempre vivas una vida fit to power. Los quiero mucho. Bye. Mis amigos, gracias a Dulce, porque siempre nos tienes consejitos, ¿verdad?, de salud y bienestar. Así que vamos a seguir hablando de salud, hablando de las cosas que nos están impactando a nosotros, ¿verdad? Hay recientemente una comunidad, creo que es una comunidad judía, porque ya ha afectado a otra gente, y que en las últimas semanas hemos visto, ¿verdad?, como un brote de sarampión, que todo el mundo decía, ¿de dónde vino el sarampión? Y nuestra doctora, Ibersi Urerio, que siempre está en línea con lo que la gente quiere oír, con lo que la gente está preocupada. Y bienvenida, doctora, una vez más aquí a Punto de Vista, y vamos a hablar de sarampión hoy. Gracias, Carlos, a nuestros televidentes fieles que como siempre esperan este momentito del mes para o escucharnos o compartir sus dudas sobre temas que son comunes, como tú bien explicas, noticias que nos muestran sobre epidemias que surgen de forma repentina y que yo sé que la gente siempre quiere saber un poco más sobre estos temas. Sí, mucha gente, ¿verdad? Mucha gente piensa, no, porque la vacuna, porque aquí hace mucho que no pasaba eso. Y sucede que en muchos otros países, pero ahora de manera impactante, creo que fue en Rockland County y con la parte en Brooklyn, una gran comunidad, salieron muchas personas afectadas con este problema del sarampión. Y vamos a hablar, ¿quién mejor que usted para explicarnos qué es el sarampión? Definitivamente, el sarampión de forma sencilla lo podemos describir como una enfermedad con características, valga la redundancia, infecciosas, exantemáticas, es decir, que produce brotes en la piel,
que es fácilmente identificable por estos brotes, pero al mismo tiempo puede ser confundible para la comunidad en general, porque puede pensar es sarampión, es varicela, es rubeola, cómo yo sé qué pasa, pero sí por estas características la gente se alerta un poco y puede acudir al médico con mayor facilidad. Es una... esta pertenece a la familia Paramyxoviridae específicamente, y al género Morbiliviridae, que es el que se encarga pues de formarse, si podemos llamarlo, a otros grupos de virus más que también afectan a personas que les producen exantemas en la piel. Doctora, ¿y cómo se transmite el sarampión? El sarampión se transmite con contacto directo de persona a persona, porque los reservorios somos los seres humanos, en donde pequeñas gotitas de nuestra saliva que pasan al aire mientras conversamos con una persona que se encuentre específicamente inmunocomprometida o debilitada, pues esas pequeñas gotitas las ingieren a través de la respiración y a través de la respiración nasal como oral, y el virus empieza a incubar y se genera luego los signos y síntomas luego de un tiempo. O sea que, en otra palabra, entonces es una contaminación, o sea, un contagio. Y es altamente infeccioso, como te expresaba al principio, porque cuando compartimos entre nosotros, nos acercamos y las pequeñas gotitas viajan lejos. O sea, no hay que estar muy pegado a la otra persona para no infectarse. Sí, sí. Doctora, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas del sarampión? Pues el sarampión cursa con una fiebre bien intensa, que es repentina. Obviamente luego de su periodo de incubación, esta fiebre tan alta llama la atención de los padres y que por eso llevan a sus niños al médico a ser chequeados, con fuertes dolores de cabeza y una debilidad general bien intensa. Fíjate que lo que te he descrito ahora mismo se oye un poco específico. Tú dirás, eso lo das tú una gripe. Sí. Pero hay otros signos y síntomas que ya les voy a ir explicando más adelante. Más adelante, sí. Que caracterizan específicamente al sarampión. ¿Y cuáles son los llamados periodos clínicos, esos periodos clínicos del sarampión? Bueno, son 4 de forma general. Está el periodo de incubación, que cursa aproximadamente de 5 a 25 días con una media de 8 a 17, que es el periodo que cursa entre la persona entrar en contacto con la persona que está infectada, tomar esas pequeñas dropletas dentro de su cuerpo y estas empiezan a incubarse hasta el inicio de los primeros signos y síntomas clínicos. Este periodo se llama periodo de incubación. Luego viene el periodo prodrómico, que se caracteriza por esa fiebre tan alta que te acabo de comentar, y porque al pasar los días de esta alta fiebre empiezan a desarrollarse unas pequeñas manchas blanco-grisáceas con un borde enrojecido que se denominan manchas de Koplik. Estas manchas son las características del sarampión, que son las que hace que el galeno que evalúa al paciente, pues indiscutiblemente se encuentra ante un caso de sarampión, que aunque vaya a ser luego confirmado por la evaluación sérica de las inmunoglobulinas, ya por estos signos y síntomas se da cuenta qué es lo que tiene el paciente. Luego de ahí pasamos al periodo exantemático, que empieza con el inicio de las pápulas en la piel, de los exantemas, esas manchas rojas en todo el cuerpo que las personas tienen. Y luego de ahí se encuentra el periodo de declinación, que empieza a cursar con la involución de los signos y síntomas, es decir, cuando ya empieza a desaparecer la fiebre, empieza ese exantema y eritema pues a irse despejando, cuando ya las manchas de Koplik también empiezan a desaparecer y la persona poco a poco empieza a ganar pues dominio de su sistema y a tener su rutina diaria de forma regular. ¿Y cuáles son las formas de presentación de este mal del sarampión? Bueno, el sarampión tiene diversas formas de presentación, son muchas realmente, pero voy a describir las principales. La del adulto, que quiero hacer hincapié en esta porque la mayoría de las personas de nuestra generación nos encontramos vacunados, pero hay algunas personas que a pesar de la vacuna presentan un tipo de resistencia específica, ya sea por características personales o por una inmunoconversión, que es como se le llama, una seroconversión, perdón, que es como se le llama al proceso de inmunización de la persona, incompleta.
completa. Hay personas que no cursan con un sistema de vacunación total como debería ser. Y hay padres a veces que piensan que vacunando al hijo, dejándolo de vacunar, le hacen una ayuda y es todo lo contrario. Hay vacunas que están hechas de una manera que el cuerpo pueda ir captando la memoria hacia ese virus para luego protegernos en un futuro con dosis constantes en el tiempo. Hay personas que no las completan y cursan entonces con un sarampión atípico, que son signos y síntomas un poco más leves de los que les acabo de mencionar, pero que aún así se presentan y el médico puede diagnosticar al paciente con sarampión a pesar del paciente decirle, no doctor, sí, yo me puse la vacuna cuando era pequeño. También se encuentra el sarampión purpúrico, que viene siendo aquel que cursa con hemorragias, donde aquellos vasos capilares que se engrosan por la presencia de este ente dentro de nuestro cuerpo, pues explotan y se producen esas pequeñas como hemorragias en diferentes partes del cuerpo. Está el sarampión de la embarazada, que como el nombre menciona, es el sarampión que le da a las mujeres embarazadas. Y estos son los principales en sentido general, que nos suelen dar a todas las personas. Usted habla de vacunación, entonces las vacunas, desde una persona que se vacuna cuando era pequeño, ¿ya está cubierta o tiene que cubrir ese ciclos de vacunas? Bueno, hay 3 ciclos para vacunarse, de los primeros 12 a 15 meses, luego a partir de los 12 años, y el tercer ciclo se puede hacer en la edad adulta como un tipo de refuerzo. Las personas que lo completan el ciclo suelen regularmente, ya luego incluso hay personas que, eso quiero hacer la aclaración, hay personas que no se encuentran vacunadas y se ven en contacto con este ente, se infectan y luego de pues la enfermedad involucionar, el cuerpo produce suficientes anticuerpos como para proteger a la persona ante una posible futura reinfección. O sea, dependiendo del tipo de vacuna que la persona se ponga cuando sea menor, el tipo de cobertura es parecida al de una persona más adulta que se ve en contacto con este y también se formen anticuerpos dentro de sí. ¿Y cómo puede complicarse el sarampión? Pues el sarampión puede complicarse de diversas formas, pero principalmente, que son las mortales, se complica con signos y síntomas y síndromes neurológicos y respiratorios. Hay una llamada panencefalitis que se produce cuando hay una inflamación generalizada tanto de nuestro cerebro como de nuestra médula espinal, que cursa cuando el virus tiene mucho tiempo en nuestro cuerpo y tenemos la pues característica particular en ese momento de que tenemos una inmunodeficiencia superior quizás a lo acostumbrado. Una persona con cualquier tipo de enfermedad que curse con la supresión de sus anticuerpos, al verse en contacto con el virus puede atacar de forma más agresiva, y si no es diagnosticado a tiempo y tratado de forma adyuvante, porque no es realmente un tratamiento específico ni ideal para el sarampión, sencillamente hay tratamiento sintomatológico. Si la persona no tiene tratamiento sintomatológico a tiempo, puede pues desarrollarse pues de forma extrema y ya maltratar a la persona y llevarla hasta poderse producir una muerte. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del sarampión? Pues cuando las personas son diagnosticadas con sarampión o cuando inicialmente tienen los primeros signos y síntomas, como yo les mencioné, las manchas de Koplik, que son las más características, vienen apareciendo casi a los 21 días de la persona haber sido infectada por el virus y de haberse incubado y haber empezado a producir los primeros signos y síntomas. Lo cual quiere decir que si la persona va al médico y no tiene estas manchas, puede fácilmente mal diagnosticarse si no se hacen exámenes serológicos con un dengue, con la misma varicela, es decir, enfermedades que cursan con alta fiebre y con el eritema y exantema generalizado, con el cual cursa el sarampión también. ¿Y la manera más efectiva de diagnosticarla? Sería a través de pruebas serológicas, es decir, pruebas de muestras de sangre en etapas muy iniciales de la enfermedad, donde el médico sospeche que el paciente tiene, esta infección, pues puede tomar muestras de exudado nasofaríngeo en casos en que ya el paciente llegue de un poco más avanzado, donde el médico de forma tardía, incluso aislando el virus en muestras de orina, se ha determinado que es una buena forma de diagnosticarlo, pero de forma generalizada, con la medición de anticuerpos agudos o de la etapa aguda de la enfermedad, que serían los IgM, es una de las formas más específicas y eficientes de hacerlo. Doctora Ulerio, como siempre, ¿verdad? Nunca puede faltar cómo se trata
el sarampión, porque a la gente le preocupa, pues Claro que sí. ¿cómo puede tratar este asunto? Claro que sí. Pues bueno, el sarampión se trata en sentido general con mucho reposo, una alimentación suave, sin muchas grasas, sin una condimentación excesiva. De forma sintomatológica, ¿a qué me refiero con esto? Una persona que curse con una alta fiebre, el doctor le puede indicar un medicamento específico para controlar un poco la fiebre, al igual que analgésicos para el dolor de cabeza, pero en sentido general, la gran mayoría de enfermedades virales cursan con una característica, y es que ellas mismas son autolimitadas. Esto significa, sin importar que el médico trate o no la infección, siempre y cuando el paciente no se encuentre inmunocomprometido y no se complique, suelen involucionar por sí mismas. Es decir, una persona, claro está, si mi médico me da medicamentos para tratar mi alta fiebre y mi dolor de cabeza, yo voy a cursar con una enfermedad un poco más suave, más tranquila para mí, a diferencia de no tener medicamentos que me calmen mi malestar. Pero específicamente en referencia a cómo destruir al virus, este tiene un periodo autolimitado, que al final de que ocurre su proceso infeccioso, empieza a degradarse. ¿Y puede prevenirse el sarampión? Claro que sí, lo prevenimos inicialmente y de forma específica con la vacunación efectiva y completa. Padres y madres, por favor infórmense. Si sienten que hay algún tipo de vacuna al cual ustedes teman porque piensan que su hijo puede infectarse, les comentaron que va a ser un virus viroatenuado, ustedes escuchan la palabra, se escandalizan un poco, conversen siempre con su médico. La razón por la cual la Organización Mundial de la Salud ha establecido la cantidad de protocolos que existen hoy en día para los niños y adolescentes es justamente para prevenir enfermedades que de forma controlada con esta vacunación no tienen por qué producir ningún tipo de complicación ni muerte futura. Es decir, que la forma de prevenir es una vacunación efectiva y a tiempo. Como siempre, doctora Eulerio, muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Es bastante acogedor y le damos las gracias, ¿verdad? Por la forma como usted presenta siempre estos temas que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con lo que nos está afectando como comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros y será pues hasta la próxima oportunidad cuando usted pueda estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y el tiempo. Seguro. A ustedes, amigos televidentes, yo quiero en la continuidad hablarle, ¿verdad?, de un tema que está complicado, pero un tema que aparte de estar complicado, hay que aprender a preguntar. A los niños les preguntan siempre, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿O por qué quiere hacer esto? Muchas veces los niños preguntan, dicen, ¿verdad? ¿Porque sí o porque no? Sin embargo, las cosas en la vida ni son porque sí, ni son porque no. Todo en la vida tiene un porqué. Y es bueno nosotros mismos, con la intuición de pueblo, aprender a ver por qué están pasando las cosas. En Venezuela hay una crisis y es bueno preguntar por qué. ¿Qué está pasando en Venezuela? Me llamó la atención un video donde estaban presentando como una tesis acerca de todo lo que está ocurriendo allá. Y si puede pasar en Venezuela, puede pasar en otras partes. Y lo que no le gusta a la gente en Venezuela puede pasar en Estados Unidos, puede pasar en España, donde sea. Vamos a ver este video y luego comentamos brevemente al respecto. Veamos. Hoy decidí autoproclamarme emperatriz de Rusia, porque sí, porque yo lo valgo. Así que me subí a una tarima improvisada en la Plaza Roja y juré mi nuevo cargo. No, y no me vengan con que es absurdo ni con que no existe ninguna herramienta constitucional que me avale, porque si lo hacen, los acusaré de ser títeres al servicio del Kremlin. Algo así con matices, aunque ni tantos, es lo que ha ocurrido en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de la nación, subiéndose a una tarima en una plaza. Sí, ya se lo hizo amparándose en el artículo 233 de la Constitución, pero como emperatriz de Rusia pedí a mi ayuda de cámara que me hiciera llegar una copia de ese artículo y resulta que no dice nada de lo que los defensores de la autojuramentación dicen que dice. De inmediato, Guaidó fue reconocido por Washington y al toque, después de Washington, por supuesto, en estos casos el orden de los factores sí que altera el producto, llegó el reconocimiento de varios gobiernos latinoamericanos. Algunos usuarios de redes sociales apuntaron también
también que Maduro había sido destituido por Facebook e Instagram para darle un aire de mayor seriedad y legalidad a todo el asunto. Seriedad y legalidad que fue rápidamente satirizada en la red con todo tipo de autoproclamaciones, a cual más delirante. Ante una situación tan disparatada provoca reír, pero realmente es algo muy serio, porque no se trata de si Maduro te gusta o no te gusta, ni de si su gobierno te parece bueno o malo. Se trata de entender por qué sucede todo esto, quién lo apoya y para qué. Se trata de aprender a denunciar un golpe de Estado cuando se produce, independientemente de tu opinión sobre quién gobierne. Se trata de descifrar el motivo de las decididas acciones de Estados Unidos en unos países en contraste con sus flagrantes inacciones en otros. Se trata de asumir que hechos como este sientan un grave precedente, casi una nueva doctrina de autoproclamaciones descontroladas dirigidas desde la Casa Blanca. Porque mientras mi autoproclamación y las que vimos en redes sociales no tienen ninguna implicación para la paz y estabilidad mundial y nadie se las toma en serio, la otra es una bomba de tiempo y está siendo aplaudida por diversos actores políticos y mediáticos. Y por eso no tiene ninguna gracia. Definitivamente hay que aprender a preguntar por qué. Y me llama la atención la forma como esta muchacha presenta ese tema. En Venezuela hay una crisis que debe ser resuelta por los venezolanos, una crisis que tiene que ser mesurada por el pueblo venezolano, porque al final, en caso de que haya una invasión, los muertos lo van a pagar los venezolanos. En caso de que haya una guerra civil, los muertos lo van a pagar los venezolanos. Nosotros los dominicanos que vivimos una invasión de Estados Unidos, sencillamente porque no le gustaba el presidente que el pueblo dominicano eligió en el 1963. Y eso trajo que derrocaron al presidente Bush con mentiras y luego vino una revolución. Y cuando ya esa revolución empoderada por el pueblo dominicano, ¿qué pasó? Que cuando el pueblo iba a tomar el control nuevamente, Estados Unidos, con miles y miles de marines, invadió a la República Dominicana. ¿Quiénes pusieron los muertos? Los dominicanos. La invasión para restablecer el orden democrático en Panamá dejó más de 3.000 muertos panameños allí. ¿Y quién era el que estaban destituyendo de Panamá? El que era un agente de la CIA por años, que fue agente de la CIA y después lo tildan de narcotraficante, a Manuel Antonio Noriega. Entonces, en el caso de Venezuela, ¿verdad? Hay que aprender a preguntar por qué. ¿Por qué la oposición perdió 15 elecciones desde cuando Chávez estaba vivo? ¿Por qué el presidente de Estados Unidos, que ha sido el gran observador de elecciones, fue, ¿verdad?, a Venezuela y reconoció que las elecciones, esas 15 elecciones de Venezuela, que eran transparentes, que eran diáfanas? Ok. ¿Por qué el organismo de elecciones de Venezuela dirigió las elecciones donde ganó los chavistas por 15 veces? Pero ese mismo organismo de elecciones le dio la mayoría, cansada de tantas cosas, ¿verdad? Le dio la mayoría legislativa a la oposición y por eso ese Guairó es el presidente de la Asamblea. ¿Por qué la elección que le dio el poder a la oposición entonces sí es legítima? ¿Por qué la oposición no llevó un candidato a la presidencia en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, donde ellos decidieron no ir a las elecciones? ¿Por qué? ¿Por qué otros países, incluyendo Estados Unidos,
se introducen y se involucran en un problema que debe ser resuelto con mesura, con consenso entre los venezolanos. Porque yo pensaba que la ONU y la OEA hablan de la autodeterminación de los pueblos y respetar y no inmiscuirse en los asuntos. ¿Por qué no podría pasar lo mismo de Venezuela cuando a usted no le gusta un país, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos, 4 millones de personas votaron, más de 4 millones de votantes votaron por Hillary Clinton que el presidente 45. Ella tuvo 4 millones más de votantes. Y quiere decir que la mayoría votó, pero debido a lo que es los votos electorales, ganó el presidente 45. Y debemos preguntarnos, entonces, si no nos gusta el presidente 45, también tenemos que salir a la calle a romper las tiendas de Nueva York y de los 50 estados de Estados Unidos porque no nos gusta y hay que quitar al presidente que quieran o no, eligieron con el voto electorales. Hay que aprender a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente de derecha y de izquierda tienen interés en Venezuela? ¿Por qué le interesa a Estados Unidos Venezuela por Venezuela o por el petróleo de Venezuela? ¿Por qué le interesa a Rusia Venezuela? ¿Por Venezuela o por el petróleo de Venezuela? ¿Por qué le interesa a China Venezuela? ¿Por Venezuela o por el petróleo de Venezuela? Aprendamos a preguntar por qué. Aquí mismo, como estamos hablando en Estados Unidos, hay que preguntar por qué. ¿Por qué ganó el presidente 45 cuando venció a 17 otros candidatos republicanos? Porque ahora 7 de las personas cercanas a él, colaboradores cercanos, están sometidos a la justicia por cargos criminales en relación con las votaciones de Estados Unidos y la influencia de Rusia en las elecciones de este país. ¿Por qué? ¿Por qué en esta semana se ha hecho un supina, se ha requerido todos los récords de la organización de la compañía del presidente 45? ¿Por qué? Porque acaban de abrir hoy una investigación de todo lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales y la influencia de Rusia. En el día de hoy el Congreso, la Cámara Baja, sometió. ¿Por qué? Hay que aprender a preguntar, señores, ¿por qué? Cada una en la vida. La vida no es por sí ni por qué no. Con eso le dejo este programa, con un porqué. Gracias a MNN, que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, nuestra coproductora. Será pues hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente. Un servidor, Carlos Cabrera. Hasta entonces.